Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, buenos días. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Oye, el otro día me contaba un amigo que me escucha el programa que a las 9 de la mañana de los domingos tiene la sensación de que tú te sientas en el comedor de su casa y eres una visita, y que como algún día no estés va a pensar que te ha pasado algo. No estaré el día que no me ponga un café como Dios manda. Exacto, te marcharás de esa casa. Mientras me siga poniendo un café, no un té verde, que es lo que yo suelo tomar por la mañana, mientras me ponga un té verde bien servido, ahí estaré. No, pero era bonita la metáfora, porque es verdad que la radio es un poco eso, ¿no? De repente estás con alguien sentado en tu casa y no estás sentado, pero en fin. Bueno, ¿cómo estás de viajes y de promoción? ¿Vas un poco más relajado o todavía estás a tope? No, ahora estamos en el momento álgido, ¿no? El momento más fuerte, porque no lleva 2 semanas, lleva 1 semana y pico. Sí, esta semana he estado o sea, estos días, vine ayer, llegué ayer, he estado en el País Vasco y en Santander. Muy bien, los 2 sitios. Sí, no estás en esa fase de que ya te empieza a dar un poco de, no ya pereza, pero cansancio casi. No, porque es muy estimulante, porque se está recibiendo muy bien, ¿no? Es muy estimulante. Luego, yo siempre digo que esta oportunidad de recorrer España es un modo también de coger el pulso de lo que está pasando por ahí, ¿no? Ves cosas, tienes estímulos nuevos, ¿no? Y de gente que no forman parte de tu medio habitual, y oyes voces nuevas, de manera, todo esto, yo creo que la gente que... A mí me molesta mucho la gente que protesta de esto, ¿no? Porque es peor ir a la oficina. Yo he ido a la oficina muchos años y te aseguro que es peor ir a la oficina que esto. Esto es muy estimulante, te da muchísima vida, te cansas físicamente, claro, porque y hay veces que estás cansado, pero vale la pena, está muy bien. Igual deberíais haber pensado, o la editorial debería haber pensado en que os acompañara siempre alguien con una cámara, porque esto es un documental de Netflix, pero desde por la mañana hasta por la noche paseando por España, promocionando un libro a dos mentes como las vuestras. Seguro que hay conversaciones interesantes ahí. Una promoción es un reportaje, sin duda. Sí, lo que pasa es que nadie lo ha cometido, pero es un reportaje, y además un buen reportaje. Porque cuando al mismo tiempo que cuentas la vida del personaje que está por ahí de promoción, que en este caso somos 2, con los cuales hay mucha interactividad, estás contando la vida de este país, ¿no? Por donde vas. Nada más que ya con contar el tiempo atmosférico, ¿no? ¿Y cuántas entrevistas habrás dado con el libro? No sé, muchas. Por más de 40, por ejemplo. Sí, seguro, sí. ¿no? No, seguro que más. Y entonces habrá preguntas que ya te aburren enormemente, ¿no? Pues ¿sabes qué pasa? Que te hacen la misma pregunta y tú respondes lo mismo porque no tienes más remedio, ¿no? Porque además no puedes responder a la misma pregunta 40 cosas distintas. Pero a lo mejor a la tercera vez que te hacen esa pregunta
responden lo mismo, pero surge un apéndice. ¿Entiendes? Y ahí aparece una cosa nueva, ¿no? Esto yo lo explico siempre porque es muy interesante. O sea, cuando tú terminas un libro, no sabes mucho de él, ¿no? Pese a que lo hayas hecho, no sabes mucho de él, ¿no? Y entonces en las entrevistas te obligan a ir generando un discurso sobre un libro, que es un segundo libro casi, que es como una segunda novela, ¿no? Y yo digo, un poco en broma siempre, que cuando ya tienes un discurso armado, porque claro, un discurso se va armando, vas quitando cosas, vas poniendo cosas. Cuando ya tienes un discurso perfectamente armado, con lógica interna, bonito, con estructura, que es un relato en sí mismo, entonces se acaba la promoción. Qué pena, hombre. Ahora que me lo sé. Ahora que podría empezar a explotar esto. Oye, que has cambiado, me ha contado Paqui que la maleta, que alguien se metía contigo, que Arzuaga se metía contigo por la maleta que llevabas. ¿Cómo es esto? Bueno, no que se metía. Te lo ha contado Paqui, ¿no? Sí, me lo ha contado Paqui. Pero sí, yo siempre le digo, no me cuentes mucho, solamente dame el titular. No, que se metía conmigo, no, que me dijo que no seguía viajando conmigo si no cambiaba de maleta. ¿Te dio un ultimátum? Sí, si no cambiaba de maleta, o sea, si no cambiaba de la maleta a la mochila. Porque dice que en la maleta está, bueno, es una maleta con la que yo llevo viajando 30 años, ¿no? Entonces, seguramente Arzuaga tendría razón. Que iba con un rollo de cinta americana, porque iba poniendo... y entonces me dijo, hombre, Juanjo, tú ahora que estás con una mochila como la mía, parecerías un adolescente por los pasillos del aeropuerto, ¿no? Eso y una visora de lado y vamos. Total, que nos fuimos ayer en Santander al Corte Inglés y nada, me compré una mochila como la suya, son idénticas. Pero un momento, hablamos de viajes en el día, digamos, ¿no? O para una noche a lo mejor, ¿no? Para 2 días, estos días, este viaje, por ejemplo, ha sido de 3 noches. Sí. Sí. Y entonces esa maleta estaba ya llena de patologías, ¿no? Tenía escaras, no respiraba bien. Pero luego tenía una cosa que a mí me da un poco de mal rollo, ¿no? ¿La maleta? ¿Tu maleta? Sí, en un par de ocasiones, me ha ocurrido, no todo el rato, ¿no? Pero en un par de ocasiones he tenido la impresión, yendo por el aeropuerto, tirando de ella, que me empujaba. O sea, que no era yo que tiraba de ella, sino que ella me empujaba, ¿no? Y como que se hubiera contagiado de mi ansiedad, ¿no? Por llegar pronto a todos los sitios. Y luego fíjate que empecé a observar en el aeropuerto, en la T4, ¿no? Dentro de ese pasillo inmenso, infinito, a gente que va tirando de su maleta, y hay algunos que dan la impresión de que es la maleta a quien les empuja a ellos. O sea, que debe ser más común. Total, que fuimos al Corte Inglés, me he comprado una maleta de 50 litros, una mochila. Que me acuerdo de ti, porque tú siempre vas con mochila. Siempre y entonces me encantaba ese gesto casual que tú haces de ponértela solamente por uno de los hombros. y bueno... 1000 bolsillos, tener compartimentos para todos. No creas, tenía más compartimentos en la maleta. Eso no me digas, menos. Hayas perdido entonces. Sí, porque es una, no sé si es de alta montaña o de qué es. Yo tengo un compartimento para bolis rojos, para bolis azules. Sí, no, esta es mucho más salvaje. Ahora me he dicho Arzuaga que la tiras al río y es hermética, no se moja. Pues te la lleva la corriente. No se moja nada. Y entonces ahora tengo una sensación como de llevar, en fin, esta mochila que llevaban los astronautas, que me gusta en los riñones, porque me masajea un poco el riñón, me gusta, ¿no? Y bueno, y sobre todo que puedo seguir viajando con Arzuaga. Que parecía un anciano con esa maleta. Pero te acompañó él a comprar la maleta. Sí. Te dio su opinión. Me dijo, no salimos de este viaje porque luego buscarás excusas, dirás que no has podido, y en un hueco que teníamos en Santander, cogimos un taxi, nos fuimos al Corte Inglés, a Deportes, y allí... Qué bueno, pues tengo que ver esa maleta. Bueno, la próxima vez que viajemos. De hecho, Paqui está un poco enfadada contigo, porque creo que tu maleta vieja se la regalaste o la dijiste en recepción, sí, que la tiraran. Pero si eso podías haberlo subastado, es la maleta con la que, fíjate, los viajes de Millás y Paqui. Podríamos haberlo puesto en eBay, igual ahí sacábamos para... A Paqui le daba mucha aprensión esa maleta también, ¿eh? Pero por sus fuerzas ocultas. Porque era una maleta... que se había contagiado demasiado de mi personalidad, ¿no? No respiraba bien, yo creo, ¿no? A Paqui le daba un poco... Eso de que yo metiera esa maleta en su coche... le parecía que estás metiendo ahí al demonio. Le daba un poco de mal rollo, sí. Oye, otra cosa que me ha contado, yo no sé muy bien cuál es el nivel de vuestras conversaciones, pero me ha dicho que has descubierto a un podólogo y que te ha cambiado la vida. Bueno,
esto ha sido... Es que es curioso, ¿no? Por debajo de los grandes acontecimientos históricos que nos ha tocado vivir, ¿no? Siguen funcionando nuestras pequeñas vidas, ¿no? Tú y yo somos la candelilla de la historia. Pero la candelilla también tiene una vida, va de aquí para allá, de mano en mano, ¿no? Y a nosotros nos ocurren cosas, ¿no? Y entonces me ocurrió que cuando fui a La Palma a hacer este reportaje sobre el volcán, me corté las uñas de los pies y no me las debí cortar bien porque el dedo gordo del pie izquierdo empezó a tener, no me daba problemas, pero se enrojecía, se hinchaba un poco y dije, ay Dios mío, como no puedo andar... ¿tá? Pero tú fíjate, esto empieza así, ¿no? Empieza así, pero tú fíjate cómo la vida nos lleva a los sitios sin que nosotros hagamos grandes esfuerzos, ¿no? O sea, a veces no nos tenemos que esforzar. La cosa empieza así, ¿no? Yo empiezo a tener problemas con un pie y tengo miedo de que en un momento determinado estoy en plena promoción, tal, un uñero que llaman, ¿no? Me fastidia el pie, ¿no? Bueno, entonces la semana pasada vamos a presentar el libro al Museo de la Evolución en Burgos. Y resulta que en el Museo de la Evolución había una exposición temporal que se llamaba Tenerse en pie. Magnífica, que es una historia del pie humano, ¿no? Es una historia, en fin, donde te habla de la anatomía comparada, de diversos pies, de otros animales, pero hay unos dibujos magníficos del siglo XVIII, pero luego hay unos fósiles que lloras de emoción. Hay varios fósiles, pero hay dos que son dos pies de la misma persona, sacados de la cima de los huesos, que son dos pies hasta las rodillas, casi hasta las rodillas, fosilizados, que tienen 400.000 años. Y los pies puestos allí en pie, y te imaginas el resto del cuerpo, ¿no? Y ves cómo la evolución consiguió convertir las manos en pies, porque nosotros en los pies teníamos manos, ¿no? Y te das cuenta de ese aparato de alta precisión de biotecnología que es el pie, y ves eso y lloras de emoción. De verdad, es una exposición muy bien montada, que luego se complementa también con una especie de historia de calzado en las distintas culturas, que además se puede visitar virtualmente. Es decir, que si alguien quiere verla, entra en el Museo de la Evolución y allí en exposiciones temporales. Bueno, entonces pasa esto, pasa la uña, pasa lo de Burgos, ¿no? Y de repente, un día estoy caminando por el barrio, paseando yo por mi barrio, y veo una cosa que nunca había visto, pero que debe llevar ahí años, que pone clínica de pies, podólogo, y un teléfono. Llamé y me dieron hora para el miércoles pasado. Total, que llego allí, para mí una experiencia completamente nueva, desnudarte los pies. Déjame recordar que Juanjo Millás es ese hombre que, como sus amigos habían hecho una colonoscopia, pues pidió una solamente para no ser menos. Pero bueno, sigue. Bueno, entre medias de esto me pasa que estoy leyendo un libro y resulta que hay una referencia a Aquiles, el de los pies ligeros, que entonces me trae el recuerdo de mi traducción de la Ilíada. Todo eran signos. Eso me hace acordarme de Mercurio, el mensajero de los dioses, que se representa, si recuerdas, con unas alas en los tobillos. Todo giraba en torno al pie. Y entonces llamo. Y entonces, claro, al final es que me encuentro con la clínica. Llamo, voy y me atiende una podóloga. Me desnudo los pies, que es un acto y tal. Y entonces me dice, ¿tiene usted unos pies estupendos? Y dice, si viera las cosas, porque claro, si tú buscas... que habrán visto esos ojos, ¿no? Si tú buscas en Google patologías de un pie, te mueres, ¿no? Dice, quizá en metatarso un poco bajo, pero no me molesta. Digo, no, en metatarso no me molesta. Bueno, entonces empezó a trabajar los pies con una pero como si estuviera trabajando una pieza de cerámica. O sea, ella estaba allí inclinada sobre el pie y yo decía, mi pie se ha independizado completamente de mi cuerpo y ella está trabajando como una pieza de cerámica. Bueno, me cortó las uñas de un modo perfecto. Me dio un detalle curiosísimo, y es que a partir de cierta edad las uñas no solamente crecen en largo, sino en grosor. Entonces, con una anima eléctrica, me las puso como un papel de fumar. Y yo dije, bueno, esto ahora me voy a destrozar el pie cuando salga porque me has acortado mucho. Oye, estoy como el de los pies, ligeros, ¿no? Como Aquiles de los pies ligeros, o como Mercurio, ¿no? El mensajero de los dioses.
camino. Ahora, te hace reflexionar mucho qué prodigio de pie, que como pequeño, que es en relación al cuerpo, ¿no? O sea, la postura bípeda, o sea, el ejercicio de biotecnología que tuvo que hacer el cuerpo cuando adquirimos la postura bípeda, porque el pie, oye, fíjate cómo lo muevo, el tobillo. Sí, sí. Yo recuerdo hace un tiempo tuvimos a un podólogo, que es el podólogo oficial del Real Madrid, y es el médico casi más importante del Real Madrid, porque él entiende, y ellos entienden, que en los pies está la fuente de muchas de las lesiones. Hombre, claro, es que tú imagínate que das una patada con una uña mal cortada, te clavas la uña, ¿no? Y luego hay otro aspecto muy interesante, que este es más esotérico, pero que te interesa, que tú sabes que hay gente que da masajes de... Bueno, esto te lo digo porque yo hice una vez en el aeropuerto de México. Tenía que esperar 4 horas y resulta que había una persona que daba masaje en la planta del pie, pero tenía cartografiado el pie de manera que cada zona correspondía a una víscera. ¿No conocías esto? Esto es masaje. ¿Tú qué le pediste? ¿Hígado? No, claro, dice, usted tiene problemas de hígado y tal. Digo, bueno, a veces tengo ardores de estómago y tal, pues entonces me voy a insistir en esta zona. Insistía en esa zona. Y entonces el pie está cartografiado, problemas respiratorios, ¿verdad? Y hay gente que cree en esto, yo no sé si creer o no, pero me dejó bastante bien, ¿no? Es la primera vez que yo he desnudado mis pies, digamos, delante de una persona extraña, ¿no? Fue en el aeropuerto de México y la otra con esta podóloga del barrio, que ya te digo, me encantó, sobre todo la dedicación que ponía, porque tú ves cuando hay alguien trabajando en un torno que está inclinado sobre la pieza que está trabajando y que aplica un poco de lima, un poco de lija, que luego la pieza gira pero deja pasar una bayeta que saca brillo, algo así. Bueno, pues porque todo eran instrumentos eléctricos. Te sentiste estatua de alguna manera, ¿no? No, yo sentí como que mis pies estaban allá abajo separados de mí y que eran 2 piezas de porcelana china de alta tecnología que estaban poniendo a punto. No sé si me estás contando lo que va a ser tu próximo libro o si esto te ha pasado de verdad y ya lo vas a incorporar en tu rutina, de hecho, ¿no? A la podóloga, me imagino. No, por supuesto. Ya está, ¿no? Ya está la familia. Mira, se lo dije a Paqui y le dije, Paqui, ¿tú has ido alguna vez a...? Porque para mí ha sido un descubrimiento, uno de los grandes descubrimientos de mi vida. Dice, yo sí, como diciendo, es normal. Y digo, pero tú vas... Dice, pues por lo menos una vez al año. O sea, que me he enterado que por lo menos hay que ir una vez al año. Porque es verdad, tú vas a otros médicos, pero el podólogo te da como... Porque tratamos mal a los pies. Parece mentira, ¿no? Con importantes que son, no los tratamos bien. Los llevamos siempre ahí encerrados en esos 2 ataúdes que llamamos zapatos, que a veces tienen forma de ataúd, porque hay zapatos de estos negros, con los cordones bien apretados. De hecho, el otro día me contó alguien que es médico, que el cerebro es suficientemente inteligente como para olvidarse de que llevamos zapatos. El cerebro debería estar recordándonos siempre que llevamos los pies encerrados en 2 ataúdes. Claro, es que es literal, que son 2 ataúdes. Y sin embargo, cuando tú caminas por la playa, descanso por la orilla del mar, estás todo el rato recordando y diciendo, ay, qué bien que voy descanso, qué bien que voy descanso, ¿no? Es decir, nos liberamos muy poco. Hay gente que, tú sabes que hay gente que se descansa en las casas. Yo me acuerdo cuando he hecho reportajes por ahí, que en muchas culturas el zapato se deja a la puerta de la casa, ¿no? Y yo, sin embargo, no. En mi casa no. Pero fíjate, mis hijos y mis nietos sí. Cuando llegan a casa mis hijas también. Se quitan y a mí eso me parecía, esto de andar en casa en calcetines era una cosa muy de Sylvie Vartan, ¿no? Muy de mi adolescencia, que veían los documentales de las cantantes y tal. Lo casual consistía en ir en calcetines. Te sentías entre moderno y de modé, ¿no? Sí, pero yo no acabo de... Aunque te digo una cosa, me obligó a Arzuaga también a comprar una mochila, me obligó a comprar unos calcetines de alta montaña, no sé para qué. Bueno, habéis hecho paseos por alta montaña. Está empeñado en que yo haga alta montaña ahora. Y entonces, a lo mejor con esos calcetines sí puedo andar por casa sin zapatos. No sé si deberíamos empezar otra vez, ¿no? Son las 9:05, ¿cómo estás, Juanjo Millán? Bien, Javier, ¿y tú? Todo esto. Oye, antes te comentaba, tú tienes
esta impresión, creo que ya alguna vez lo hemos dicho, ¿no?, de que hay mucha gente sobre el terreno, lógicamente, en Ucrania, cubriendo la guerra, estamos siguiendo la información, estamos muy preocupados por lo que pasa, pero que luego hay otra serie de acontecimientos que pertenecen más al ámbito de la geopolítica, de lo militar, de la economía, sobre los que no estamos recibiendo tanta información, ¿no? Estamos recibiendo mucha información sobre las emociones, sobre cosas que están pasando a la gente, que es información muy humana y que es información que te conmueve, lógicamente, pero luego hay cosas que no terminas de entender en el conflicto, ¿no? Es verdad, es decir, hay cosas, sobre todo hay contradicciones informativas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la superioridad rusa, ¿no? Es decir, si la superioridad rusa fuera tan grande como nos vienen explicando desde el principio, Ucrania debería haber caído, y por supuesto Kiev, ¿no? Debería haber caído. Pero no es así. O sea, yo cuando vi esa fila de 60 kilómetros, creo que eran, de tanques rusos, pensaste, mañana acaba esto, ¿no? Van a entrar, y ¿a quién se enfrenta a un tanque? A ver, ¿cómo te enfrentas tú a un tanque? ¿No? Van a entrar y ya está, ya se acabó. Resulta que los tanques están como embarrados allí, pero ¿qué eran? ¿Sea 600 o tanques? Quiero decir, no se entiende por qué en Rusia, ¿qué armamento tiene? Los ucranianos, ¿qué armamento tienen? Resulta que los ucranianos tienen a lo mejor un armamento, una tecnología punta que les está permitiendo resistir, y Rusia tiene un armamento viejo. Pues yo no lo sé, pero lo cierto es que entre la información de que la superioridad era aplastante y la resistencia, ¿qué pasa? Que los soldados rusos son niños realmente que acaban de destetar y que están ahí, pero sin ningún tipo de estímulo y acobardados. Y los ucranianos son guerreros. O sea, eso, por ejemplo, no está nada, o sea, no está nada aclarado en la correlación de fuerzas. Sí parece, pero parece que como son mayores en cantidad, acabarán aplastando a ese país, pero parece, pero de momento algo pasa que a mí no me explican sí, o cual además me llena de emociones, y pues eso, como una mujer embarazada la tienen que sacar del hospital a punto de parir, que es una información importantísima, ¿no? Porque estamos viendo la falta absoluta de escrúpulos, ¿no?, de Rusia o de Putin, cómo bombardean la población civil, los edificios. Pero hubo de cuestiones de fondo, yo tengo la impresión de que no hay... Es la vieja dicotomía en torno a la labor de un enviado especial, ¿no?, o de un corresponsal de guerra. Y mira, esta mañana lo hemos visto con Nico, que él se ha acercado de hecho a esta base militar donde han caído 8 misiles rusos a 20 kilómetros de la frontera con Polonia. Él nos ha contado pues esto, lo que está viendo, la columna de humo y tal. Pero tú puedes contar lo que ves, pero no sabes... nunca vas a poder saber, o por lo menos no con esa premura, por qué ha pasado esto, por qué Rusia ha bombardeado precisamente ese lugar, con qué material lo ha hecho, de dónde viene ese material, qué significa que en el mapa de la geopolítica del conflicto, ¿no? Es complicado, pero ahora hablamos de eso con alguien. Yo lo que te quería preguntar es si alguna vez tú que fantaseas con todo, ahora que ves a tantos enviados especiales, tantas crónicas, tantos corresponsales de guerra, y hay tanta buena literatura escrita por gente que se ha marchado a conflictos. Las crónicas de guerra son... Empezando por Hemingway, por supuesto. ¿Alguna vez has pensado, si a mí ahora el país me dice vete a Kiev o a vivir, me dice vete a Ucrania, a ver qué encuentras, a ver qué cuentas? Hombre, ahora tienes mochila, lo cual te permite hacer... Con la mochila puedes ir a cualquier sitio. Puedes ir a cualquier sitio. Con la mochila y con los pies alados, esto puede ir a cualquier sitio. Yo, país lo suficientemente sensato como para no pedírmelo, porque si lo pidiera, a lo mejor iba, Sí. Entonces, por fortuna, tiene la sensatez de no hacerlo. Pero a mí lo que me pasa, otra de las cosas que me pasa con esta guerra es que, claro, yo veo sobre todo a los corresponsales de radio y televisión, y sobre todo los de televisión, que les ven la cara. Y ves, bueno, primero es una cosa, que ellos ven lo que tienen
al lado, ¿no? Pero tú no te has dado cuenta que yo me he visto en un par de ocasiones que el redactor de Madrid, el director del Telediario de Madrid, informa al corresponsal. Claro, eso es lo que yo te decía antes. Claro, porque el de Madrid tiene más información a veces, porque el que está allí tiene la información de lo que ve, de las cuatro calles. Esto es muy curioso, porque esto es el resultado de la globalización, claro. Claro, pero el problema es pensar que estás informando de lo que pasa a través de los ojos de quien está allí. Y quien está allí solo ve lo que está viendo, no sabe nada más. Entonces, pero luego a mí me pasa otra cosa, ¿no? Que es que yo, sobre todo en televisión, yo veo a una corresponsal y la veo que tiene unas ojeras brutales porque no ha dormido, que está pasando un frío de muerte. Y soy incapaz de escuchar lo que me está contando porque estoy pensando, bueno, esta mujer que está obligada, porque se dice que que los periodistas no deben hablar de sí mismos, ¿no? Está obligada a seguir un protocolo según el cual ella debe hablar con absoluta objetividad y tal, pero yo me estoy diciendo, por favor, dime dónde has pasado la noche. Dime, porque claro, me está contando que está en un sitio donde hay desabastecimiento, donde no hay comida. Y digo, ¿y cómo te las arreglas tú? Eso te pondría muy nervioso en una situación de guerra. ¿Cómo te las arreglas tú? Es decir, que hay un momento en que dejo de escuchar lo que me dice porque quiero que me diga si ha hablado con su madre. Y entonces, claro, esto también me crea un problema respecto a la información, que prefiero una información escrita, porque ahí no estoy viendo la cara de... Claro. Y además en la información escrita yo creo que sí cabe un grado de subjetividad, donde sí se permite que el corresponsal cuente lo que ocurre a través de lo que le ocurre, ¿no? Yo creo que ahí sí se permite, ¿no? En ese tipo de y de hecho, otro día citábamos los despachos de guerra de Michael Herr, de la guerra de Vietnam, y son absolutamente unas crónicas súper personales, pero son las mejores que han quedado de esa guerra, ¿no? Entonces ahí, no sé, no estoy yo a gusto con esta información, ¿no? Tú tenías muchas dudas sobre esto, sobre el día a día o el funcionamiento de este tipo de trabajo. He traído a dos personas a las que puedes hacer cualquier tipo de pregunta en ese sentido y te van a contar sus experiencias. Ane Irazábal es corresponsal en Berlín de la Radio Televisión Pública Vasca. ¿Cómo estás, Ane? Buenos días. Pues mira, Ane, me parece que hemos perdido la conexión con Berlín, ahora lo intentamos, y sentado aquí junto a nosotros está alguien a quien tenemos mucha estima, José Antonio Guardiola, que es reportero, director, o exdirector de En Portada. Exdirector, ¿no, Juan? Sí, desde hace unos meses, desde diciembre, exdirector de En Portada. Cubrió conflictos en Ruanda, en Bosnia, en Kosovo, en Irak. Siento que hayas tenido que asistir a esta charla sobre podología y uñas de pie y estas cosas. Me imagino que pensabas que venías a otra cosa, ¿no? No, porque en el fondo... O sea, yo lo que más valoro de un reportero es el ojo, ¿no? Y cuando yo entiendo que tú entras a la clínica de un podólogo, el podólogo debe caminar y sabe rápidamente lo que le pasa a tu pie. Y el reportero un poco tiene que hacer eso también. Tiene que tener el ojo de llegar a un lugar y saber identificar el pequeño detalle que te cuenta el gran cuadro, ¿no? No le hagas creer a Juanjo que ha sido reportero de guerra por ir al podólogo, porque se lo va a creer. Bueno, pero es el primer paso. Hay que caminar bien, en cualquier caso, ¿no? O sea, hay que tener los pies bien, de momento. A ver si está por ahí Ane Irazábal. Ane, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Decía que eres, Ane, corresponsal en Berlín de la Radio Televisión Pública Vasca, especializada en información sobre crisis migratorias. Como corresponsal en Italia también informó desde Lampedusa. En Berlín cubrió la crisis en la frontera entre Polonia. Y has estado en la capital de Ucrania, ¿no? Sí, y me hacía mucha gracia lo que estaba contando Juanjo, porque justo 2 días antes del inicio de la invasión estábamos en la Plaza Maidán haciendo un directo por la noche contando la tensión, la escalada de violencia, mientras por detrás teníamos bronca con un grupo de jóvenes quinceañeros que estaban haciendo un botellón bebiendo vodka, ¿no? O sea, toda esa parte de atrás que no se ve, bueno, mientras tú estás contando la tensión. Y fíjate, pues sí, eso deberíamos contarlo también. De todo esto que decía Juanjo, de ¿y dónde duermes? ¿Y dónde compras la comida? Anda, que como se entere que estabas embarazada de 5 meses... se va a preocupar mucho. Madre mía. ¿Que estabas en Ucrania embarazada de 5 meses, Ane? Sí. No me lo puedo creer. ¿Sí? Sí. Bueno, pero es que, claro, estas son cosas que... sí, yo, bueno, estos últimos 2 meses, como Berlín está muy cerca de Kiev, de Berlín a Kiev, hay 1.300 kilómetros, ¿no? Entonces he estado mucho yendo y viniendo
pues contando un poco cómo se estaba llevando a cabo esta preguerra, ¿no? Porque al final nadie pensaba que iba a ser una invasión a nivel nacional, ¿no? Entonces, la última vez, pues llegué pues unos días antes de que comenzara la invasión y estaba en Kiev contando, pues cómo se vivía la situación. Y la verdad, con mucha frustración, porque desde el punto de vista periodístico decía, jope, pero si no está pasando nada en Kiev. En realidad, todo está pasando en el este, ¿no? Pero claro, yo era consciente de que al este no podía ir porque, debido a mi situación, pues no era muy, no era muy inteligente. Entonces decía, bueno, pues no tiene mucho sentido quedarse en Kiev contando cómo lo tranquila que está la gente pensando que aquí no van a llegar los tanques, hasta que al final, de un momento a otro, pues el frente se volvió Kiev, ¿no? Y me pilló allí, pues embarazada de 5 meses. Bueno, tiene Juanjo muchas preguntas para vosotros. Resolvemos lo de la comida primero, si quieres. ¿Cómo? No, claro. Primero, ¿qué dinero lleva? ¿Vais siempre con dólares? Bueno, en Ucrania, por ejemplo, se puede pagar todo con tarjeta de crédito. Se podía pagar todo con tarjeta de crédito. Sí, sin ningún problema. Ahora es mucho más difícil, entonces es mucho mejor llevar siempre dinero, ¿no? En euros no hay ningún problema, en Ucrania, por ejemplo. Pero luego conviene cambiar siempre. Pero hasta ahora no había ningún problema para pagar con tarjeta de crédito. Hay países en los que no. Por ejemplo, en Libia tienes que llevar muchísimo dinero contigo, ¿no? Porque no se puede pagar nada con tarjeta. Pero es verdad que en ese sentido no había problema. ¿Y pedís recibo en todas partes? Sí, claro. A ver, y te lo dan, ¿eh? Es más fácil que te lo den en Ucrania que en Italia. Pero sí estamos hablando de Ucrania siglo XXI, pero José Antonio, tú habrás viajado con fajos de billetes y con el miedo a que te lo quiten y se acaba que le viaje, ¿no? Sí, yo siempre he sido partidario de viajar con mucho dinero. Dices en metálico. Que luego lo devuelves. Yo también soy partidario siempre de viajar con mucho dinero. Sí, porque todo el mundo es partidario. Otra cosa es que puedas o no. Normalmente se puede, luego lo devuelves, claro. Pero, por ejemplo, dólares, siempre. Ahí te tienes que informar. ¿En esperanto del dinero es el dólar? La transformación ha sido rápida. Antes tenías que ir con dólares prácticamente a todas partes. Desde la llegada del euro, digamos que el mundo euro ha crecido y el mundo dólar se ha mantenido, con lo cual hay países en los que puedes ir con euros. Pero el dinero en este mundo no solo a veces te da de comer, porque tienes que pagar precios exorbitados que la mayor parte de la población del lugar en el que estás no lo puede pagar, pero eso te permite comer, sino te saca de muchísimos problemas. Y también te puede generar otros problemas, ¿no? Nosotros, como vamos en equipo, siempre repartimos el dinero. O sea, nunca hay uno que lo lleva todo. Siempre va repartido. Terreno espinoso. Claro, llevas mucho dinero, son lugares y son conflictos en los que es a veces muy complicado pues, pedir un justificante. Claro, un fajo de billetes y no tener que justificarlo. Habrás escuchado, como yo, algunas historias de corrupción en el periodismo, ¿no? Sí, las he escuchado y las he vivido, incluso certificado, ¿no? Claro, es muy tentador, pero ahí, o sea, en el fondo, por lo menos en las grandes empresas, está claro. O sea, siempre tienes la duda, sobre todo cuando eres honesto, decir, me han robado 2.000 euros, ¿me van a creer o no? Bueno, claro. Al final, en una empresa nos conocemos todos y sabes que tú no te vas a llevar 2.000 euros, ¿no? Claro. Pero siempre tienes esa carga de responsabilidad de decir, caramba, como me lo roben, me voy a quedar ya marcado para siempre como que fue aquel que se llevó los 2.000 euros. Sí, nunca me van a creer, ¿no? Pero claro, tú has hablado de trabajar para grandes empresas, que es una maravilla, porque cubren los gastos, te pagan el seguro, vas, digamos, con una protección especial y con una tranquilidad, ¿no? Pero, Anne, tú has sido freelance también mucho tiempo. ¿Tú alguna vez has ido a algún conflicto o a algún lugar y has pensado, me va a costar dinero cubrir esto? Es que yo creo que cuando hay un conflicto o una guerra es cuando vemos muchas veces la explosión de todos los freelance que intentan llegar ahí, porque es una de las grandes contradicciones, ¿no? Cuando pasan este tipo de dramas es cuando un freelance puede facturar más dinero, porque tiene más posibilidades de trabajar y sobre todo para grandes medios que son, en este caso, televisiones o grandes plataformas audiovisuales que son los que pagan más en ese sentido, ¿no? Entonces, al final, con los dramas o con las grandes catástrofes es cuando los freelance trabajan más. Y entonces, claro que tienes que hacer muchos cálculos de decir, bueno, ¿me compensa, no me compensa? ¿En qué tipo de hoteles voy a dormir? Claro, este hotel es muy barato, pero ¿también es seguro o no es seguro, no? Tienes que pensar en muchas cosas que quizás si vas con todos los gastos pagados, pues no te planteas.
Pero es verdad que normalmente cuando suceden estas cosas, económicamente siempre sale a cuenta en ese sentido. Pero claro, luego es esa contradicción humana, ¿no? Pero entonces un freelance, y por lo visto, según me dice Javier, la mayoría son freelance, es una persona, un periodista, que está a lo mejor en Madrid, que está en paro y que ve que hay una guerra y dice, me voy a la guerra y a ver qué vendo. Y voy a invertir Sí, sí. un dinero que me pido a mis padres o que llevo yo ahorrado. Y entonces llego allí y empiezo a hacer crónicas y llamo a Antena 3, yo que sé, o a Telecinco, o a tal. Oye, tengo crónicas. ¿Y te las compran o no? ¿Es así? O sea, ¿es así de despiadado todo esto? Pero hay dos perfiles... Perdona, Anne. Sí, sigue. Sí. No. Explica, porque, claro, es que tampoco es tan fácil, ¿no? Claro, o sea... Esta guerra, por ejemplo, se está poniendo de manifiesto, como otras muchas guerras, que hay dos perfiles de freelance, ¿no? O sea, hay unos freelance que están muy especializados y que posiblemente sean ahora mismo los mejores reporteros de guerra que tiene España. Por ejemplo, Ricard García Villanova está allí, Manu Bravo. O sea, esos son... Por cierto, qué foto publicó Manu Bravo ayer. Fantástica. O sea, es una mezcla de cómic y obra de arte. Es alucinante. Sí. Y ellos tienen una profesionalidad total, saben moverse por el terreno y ya digo, son los mejores. Y luego sí hay una semilla de reporteros que son muy jóvenes, que están muy ilusionados, que igual no tienen una idea muy clara de hacia dónde van, que son aquellos que, como dices tú, buscan su oportunidad, son chavales que a lo mejor están en paro y a los que yo creo que son a los que más hay que ayudar y encauzar para que sepan a dónde van, cómo se tienen que mover y con quién o de quién se tienen que acompañar cuando están allí, ¿no? Esos son más o menos los dos perfiles de freelance, que en esta guerra yo creo que no son demasiados, porque Reporteros Sin Fronteras ha hecho un estudio de cuántos hay sobre el terreno españoles, creo que son 72, entre Ucrania y países fronterizos, y aproximadamente 50 son de grandes medios y el resto son freelance. O sea 50 serían de plantilla. 50 más o menos de plantilla. Estoy hablando un poco de oído, pero es más o menos eso, sí. Oye, en la logística, que es lo que antes tenía curiosidad, Juanjo, también, ¿cómo no sé, tenéis una serie de normas, cómo viajáis? Me imagino que los que salís por televisión, pues tenéis que llevar cosas en la maleta que los que hablan por la radio o escriben no tienen que llevar, ¿no? Pues... Sí. Sí, Anne, adelante. Sí, porque al final tienes que al final vives también de tu imagen, ¿no? Y eso en el caso de las mujeres es siempre un poquito más esclavo, ¿no? Porque antes decía Juanjo también, ¿no? Yo veo un directo de una periodista y digo, oye, qué mala cara tiene, ¿no? O qué cansada está. Y yo al final muchas veces tengo que escuchar esos comentarios, ¿no? Que te dicen, oye, pues peínate o ponte un poco de maquillaje, tal. Al final sí tienes que tener muchos medios materiales porque tienes que ir con videocámara, con trípode, con todo el equipo para hacer audios y vídeos, y eso ocupa espacio, aunque cada vez ocupa menos. Si vemos los materiales de trabajo que se utilizaban hace 20 o 30 años en otras guerras con las que utilizamos ahora, es verdad que es mucho más ligero, ¿no? Pero tienes que pensar más en todo este material que tienes que llevar para poder sacar imágenes, hacer vídeos, hacer directos, más tener en cuenta que luego lo que se ve o lo que ve el público o el espectador es tu imagen, ¿no? Y entonces ese equilibrio entre no llamar demasiado la atención, pero que no se fijen solo en que tienes ojeras o que qué mal peinado vas, ¿no? Pero en nuestro caso, por ejemplo, llevamos una videocámara, un trípode, el micrófono, todo el material audio para los directos y poco más. ¿Pero cuántos sois en tu equipo? Pues yo normalmente trabajo también con un compañero y entonces somos dos. Dos nada más. Pero no tenemos ni productor, no. O sea, yo hago toda la preproducción, toda la producción, quiero decir que en ese sentido también somos grupos mucho más pequeños y hay freelance que hacen todo ellos, se graban a ellos mismos, hacen la preproducción, hacen todo ellos mismos, es una persona sola, ¿no? Pero fíjate, Juanjo, lo que decía Anne, las nuevas tecnologías han empequeñecido los aparatos con los que trabajamos, pero curiosamente llevamos los mismos bultos que hace 30 años. O sea, un equipo de 4 personas que es en portada, o por ejemplo 3, que son los que están trabajando ahora sobre el terreno de Televisión Española allí. Llevamos 8 bultos. Y hace 25 años llevamos 8 bultos. Lo que pasa es que antes a lo mejor llevabas un micro y ahora llevas un micro direccional, un micro de mano, varios de corbata, llevas 2 cámaras en lugar de una. O sea, al final seguimos llevando los mismos bultos, ¿no? Y en cuanto a lo personal, hombre, la maleta
es determinante, pero porque ahí metes incluso también los amuletos. Yo siempre metía unas botas que me había comprado en Zimbabue, que eran de piel de un animal de allí, que como que formaba parte de mi... Te daba suerte. de mis desplazamientos, unos pantalones y demás. Gallumbo siempre, a poder ser cuanto más antiguo es mejor. Pero lo importante es la mochila. O sea, para mí la mochila... Volvemos al principio. Todo claro. conduce a lo mismo. Yo tenía en la mesilla de mi Y casa los pies. un papel que ponía lista de viajes de TV. Y ahí tenía todo lo que no se me tenía que olvidar cada vez que iba a un viaje. ¿Qué era, por ejemplo? Por ejemplo, cosas obvias, el visado, pero fotografías o papeles con el membrete de TV firmado por tu jefe. Porque siempre vas a llegar a una aldea chiquitita que el alcalde, a pesar de que son 200, te dice que para entrar o para asistir al entierro de la persona que han matado el día anterior, te tienes que acreditar. ¿Y cómo me acredito? No, pues te tienes que hacer una foto. ¿Cómo te haces una foto ahora mismo en Kharkov? Pues entonces, esos pequeños detalles, es decir, tengo que llevar un papel con el membrete y ya escribiré yo, autorizo a José Antonio Guardiola a... Todo eso, claro, de un día para otro que te dicen, vete a Kharkov, o lo tienes perfectamente programado en una lista, o se te olvida y allí te lamentas y dices, joder, una fotografía tamaño carné, ¿dónde me la puedo hacer? ¿No? Pero respecto al equipo, yo he visto algunas conexiones de televisión que es una persona con un móvil. Y se ve que tiene el brazo extendido y está hablando. En el caso de Anne, son 2 nada más. O sea, pero claro, vosotros siempre ibais 4, dices, ¿no? Claro, estoy pensando en Anne, la soledad de Anne, y vosotros ibais una tribu. Quiero decir que al final sois como una familia, porque en una situación extrema me imagino que los afectos se disparan. ¿Y qué diferencia tan grande, ¿no? Entre el hombre y la mujer que van solos, que se tienen que buscar, que no tienen en quién descargar las emociones, y vosotros que seríais una tribu, ¿no? La diferencia es radical incluso en la manera de percibir la guerra, ¿no? Porque en el fondo cuando tú vas con un equipo, normalmente a los conflictos se van 2 o 3 personas. Ahora, por ejemplo, los equipos de televisión española allí son 3, ¿no? Pues yo, por ejemplo, siempre he viajado pues, con Evaristo Canete, José Manuel Frean, que son magníficos cámaras y además buenos amigos. E interiorizar por la noche en la cena todo lo que has visto con un amigo al lado, claro, no es lo mismo que si vas solo, ¿no? Entonces eso te ayuda, por un lado, a asimilar mejor muchas de las cosas que ves y por otro lado, a poder tener fuerza para el día siguiente, ¿no? ¿Y tú, Anne, el compañero con el que vas, suele ser fijo o vas cambiando? Sí, es fijo. Y además, claro, es verdad que tiene la soledad en una guerra es muy difícil de llevar, porque en efecto es muy importante poder, no sé, ¿no? En la cena o durante el desayuno decir, bueno, a ver, ¿qué hemos visto? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a poner las cosas en el contexto, porque al final gestionar el miedo, que es una cosa muy normal, no es fácil. Y gestionar los miedos de los demás también es muy difícil. Pero es verdad que también a mí me ha pasado en los últimos años que aunque vayas a trabajar solo o quizá con otra persona, sí se crean unas amistades muy especiales en torno a esta cobertura o a las coberturas que estás cubriendo, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, en 2016, cuando estuvimos en el campo de refugiados de Idomeni, entre Grecia y Macedonia, había muchísimos periodistas y fotoperiodistas también que estaban pues cubriendo ese tema. Y me acuerdo que creamos un grupo muy bonito, pues estaban también Manu Bravo, el fotógrafo Santi Palacios, otros periodistas también nacionales e internacionales, y nos veíamos pues durante la cena o la comida, compartíamos vivencias, y es verdad que se crean esas pequeñas amistades en unas situaciones completamente surrealistas que luego también perduran en el tiempo. ¿Cuántas veces, Anne, te han dicho de tus jefes o a ti desde Madrid, no, es que lo que está pasando es esto, no lo que tú estás contando, no te estás enterando de lo que está pasando? A mí más de una vez. Bueno, un montón de veces. Ah, sí. Yo ahora cuento una Muchísimas anécdota, veces. hablan y luego cuento una anécdota. Sí. Bueno, muchísimas veces. A mí me pasó, una de las cosas más curiosas que me ha pasado, que yo no me lo podía creer, era en 2015, durante la crisis griega, durante el referéndum que se celebró en Grecia. Era el día del referéndum y yo estaba en la Plaza Sintagma y acababa de salir de la estación de metro, ¿no? Entonces estaba coordinando cómo íbamos a preparar los directos de ese día.
Entonces hablé con una persona de la redacción que tenía que hacer un vídeo desde la redacción y yo tenía que hacer un directo desde Sintagma, ¿no? Y entonces esta persona de la redacción me dijo, bueno, pues yo tengo esta información que me acaba de llegar desde las agencias, desde AP y Reuters. Y bueno, están diciendo que la situación es tranquila, tal, pero que el metro no funciona porque, bueno, pues han decidido cerrar un poco el transporte público. Y yo en ese momento acababa de salir de la estación de metro de Sintagma, o sea, había cogido el metro, ¿no? Y entonces le decía, no, pero el metro funciona porque yo acabo de salir. Ah, no, pero Reuters dice que no, dice que está cerrado. Ya, pero yo te estoy diciendo que acabo de salir, ¿no? Y creía al teletipo que le había llegado Más que a mí, que acababa de salir de la estación de metro de esa plaza. Entonces, a veces, invertir en una persona que está yendo a ese lugar a contarte lo que está pasando y creer más al teletipo que te está llegando a la redacción, a mí me parece una cosa increíble. A mí me pasó algo muy parecido también, año 2001, en las montañas de Tora Bora. En una colina estábamos los periodistas internacionales y los mujahidines, en la otra colina estaban las fuerzas de Al-Qaeda, los de Osama Bin Laden. Empezaron a disparar, nos silbaban las balas y en ese momento me llaman de la redacción de Madrid que va a haber un boletín porque France Press dice que se han rendido las fuerzas de Osama Bin Laden. Entonces, al que me llama le digo, mira, te voy a poner escucha el teléfono y se oían bum, bum, bum. No, pero es que France Press dice que se han vendido. Así es que cuando entremos en directo a las 10, di que se han rendido. Digo, mira, ¿cómo voy a decir que se han rendido? Te vuelvo a poner el teléfono. Y luego era un error en la traducción del francés que, bueno, pues en lugar de decir cabe la posibilidad de que se rindan, pues decía que se habían rendido, ¿no? En otra ocasión, entrando en una ciudad liberada en Irak, llamas y dices, venga, oye, que vamos a entrar en directo, que acaban de liberar Basora. Dice, pues es que este minutado ya lo tengo cerrado, vamos a entrar para el siguiente boletín, ¿no? Que la liberen en una hora, ¿no? Esperen una hora a liberarla. Oye, ¿y alguna vez os ha pasado a vosotros cuando yo qué sé, pues cuando estáis intentando conciliar el sueño en un lugar de estos, que pensáis, pero qué pinto yo aquí, con el hambre que tengo, frío que paso, lo gusto que estaría ahora mismo tomándome un chuletón en algún sitio, ¿no? Todas las noches. Todas las noches, ¿no? Todas las noches, sí. Todas las noches me imagino con babuchas en un sillón, calentito, leyendo un libro, y cuando la realidad es otra, ¿no? ¿Y tú, Anne? A mí esta vez sí me ha pasado, pero quizá por el tema del embarazo, ¿no? Que decía, madre mía, pero ¿por qué no estoy en Berlín? Yo tranquilamente. Pero en general es verdad que cuando estás trabajando en estas situaciones con tanta adrenalina, tampoco tienes mucho tiempo para pensar en otras cosas. A mí me cuesta mucho relajarme, por ejemplo, cuando me meto a la cama y estoy en este tipo de coberturas y dormirme, ¿no? Porque ese proceso de relajarte, a mí me cuesta muchísimo. Claro, me imagino que las imágenes vuelven, además, ¿no? Sí, en muchos casos sí. Sí. Y no sientes tanto el cansancio, digamos. Y esto hablabas antes tú, Anne, que me ha parecido muy interesante, de la gestión de un miedo, ¿no? Claro, porque miedo, por valientes que seáis, y no sois, puesto que lleváis esta vida, está ahí, y vosotros percibís entre grupos de corresponsales, está acobardican o distinguís enseguida. Me decís, tú no tienes futuro en esto. Mira, yo creo que el miedo, yo siempre digo que es el mejor chaleco antibalas que tenemos cuando estamos en un conflicto. De la misma manera que cuando sientes el calor extremo en una llama, retiras el dedo, el miedo es el que te hace dar un paso atrás. Pero, a ver, frío y miedo. Yo, para explicar lo que es el miedo, recurro al frío. Yo estoy en mi casa en Sigüenza, se me acaba la leña, son las 12 de la noche, es enero, salgo a por leña al jardín y son 12 bajo cero. Voy en mangas de camisa, pero en 20 segundos ya estoy dentro y siento miedo. Pues, por ejemplo, en Tora Bora, cuando nos dispararon, oías silbar las balas y buscas un talud y te proteges. Lo mismo, sales, pero te dejas la puerta trabada y a 10 bajo cero te quedas en mangas de camisa en el jardín de tu casa. El miedo se te mete, el frío se te mete dentro. Yo donde más miedo he pasado fue en una granja de granjeros blancos en Zimbabue. O sea, no en Kabul, no en Bagdad, en Zimbabue. Porque fuimos a hacer un reportaje de unos granjeros blancos a los que les querían echar los veteranos de guerra, y allí nos rodearon los veteranos de guerra y empezaron con machetes. Yo a los machetes en África les tengo mucho respeto desde que estuve en Ruanda, pistolas, fusiles,
a amenazarnos, y eso no duró 10 segundos o 15, duró 7 horas. Y ahí es cuando el miedo se te mete dentro y empiezas a recordar imágenes de personas a las que les han acuchillado y demás, y esas 7 horas se te hacen eternas, y ahí es cuando hay que saber gestionar el miedo con serenidad, con sentido común, con no dejarte llevar por las impresiones tan brutales que ves a través de la ventana. Claro. Oye, pues mil gracias por la conversación, por el trabajo que hacéis y por compartirlo con nosotros de esta manera tan franca y honesta. Ane Irazábal, que es corresponsal de EITV en Berlín, especializada en información sobre crisis migratorias. Ane, como siempre, cuídate mucho y suerte con lo que tienes por delante, y nunca mejor dicho. Gracias a vosotros. Un abrazo, Ani. Un abrazo, Ani. Pues Antonio Guardiola, que es reportero, exdirector de En Portada durante un montón de años, ¿no? ¿Cuántos años? Fueron 13. 13 años, Sí, muchos años. costó dejarlo. Y gran reportero de guerra en conflictos en Ruanda, Bosnia, Kosovo, Irak, Afganistán, en todos los lugares. José Antonio, un abrazo, gracias por venir. Un abrazo a vosotros y gracias. Y a ti, a Juanjo, me voy a fijar ahora en la elegancia de tus andares. Ya verás, porque ya la mochila me obliga a andar más derecho. Claro, que está la semana que viene. Suscríbete a Las Edades de Millás. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana. Cadena SER. La radio.